Bien, chicos de octavo, entonces vamos a terminar la sección número 2 de la lección o de la unidad. En este caso siempre siguiendo con la temática de ángulos formados por dos rectas y una transversal. Pero veamos esta parte de la sección, ¿no? Y vamos a ver ahora la relación de ángulos correspondientes nada más que ahora sí en rectas paralelas. Nosotros en el video anterior vimos la clasificación de ángulos que se nos forman en rectas con una transversal. Pues de manera similar lo vamos a analizar ahora, nada más que ahora sí, las dos rectas que voy a tener son rectas paralelas. Veamos qué sucede ahora. Dice lo siguiente, en la figura, que ya la vamos a ver, la medida, y quiero que observen algo acá. Les había dicho en el video anterior que este símbolo de acá significa ángulo, en este caso estoy diciendo ángulo A, pero cuando le antecede la letra M minúscula, como en este caso, estoy diciendo la medida del ángulo A es igual a 45 grados. Y también aquí yo estoy diciendo que la medida del ángulo B es igual a 45 grados. Entonces lo que me dice a mí, observe que los ángulos son correspondientes y al compararse tienen la misma medida. Antes de seguir acá con la imagen, vuelvo a repetir la nomenclatura geométrica que hemos visto hasta ahora. Este símbolo de acá significa ángulo. Las dos rayitas de esta forma significa paralelo. Y la M que antecede al símbolo de ángulo significa medida del ángulo. Esto hay que tenerlo muy presente, jóvenes, porque en la siguiente unidad, que es la parte de triángulos, vamos a hacer demostraciones geométricas. Y en esa parte, pues, la simbología juega un papel muy importante. Por eso el libro, la secuencia que nos lleva, es precisamente ir construyendo los conocimientos de tal manera que cuando aprendamos una nueva temática, pues ya tengamos en nuestra cabecita la simbología. Muy bien. Entonces veamos la imagen. La imagen que tenemos acá es la siguiente. Vean que las rectas L y la recta M que yo tengo acá son rectas paralelas. Pero en geometría hay una forma, porque ¿cómo saber realmente? Y es algo bien interesante en la geometría. ¿Cómo saber algo o cómo probar algo en geometría que eso es cierto? Porque cualquiera dice, profe, viendo la figura, evidentemente esas dos rectas son paralelas. Yo les digo, lo pongo en duda, no lo sabemos. Debemos de corroborarlo desde el punto de vista geométrico, algo que nos permita validar esa hipótesis que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, para poder nosotros validar, la figura nos está diciendo lo siguiente. Nos da dos ángulos. Nos dice que la medida de este ángulo A es 45 grados y que la medida de este ángulo B es 45 grados. Evidentemente, así como ya lo vimos en el video anterior, estos dos ángulos de aquí son correspondientes y vamos a repasar por qué son correspondientes. Primero, son correspondientes porque se encuentran del mismo lado de la transversal N, en este caso en el lado derecho, ambas, y un ángulo está en la parte exterior y otro ángulo está en la parte interior. Por eso es que nosotros corroboramos que este ángulo de aquí es correspondiente con el ángulo B. Como son correspondientes, en este caso, miden lo mismo, miren, este ángulo de aquí mide 45 grados y este ángulo de aquí mide 45 grados. Por tanto, fíjense bien, por tanto, podemos concluir que estas dos rectas, la recta L y la recta M, son paralelas. Vuelvo a repetir, ¿por qué son paralelas? Porque hemos corroborado que estos dos ángulos son correspondientes y tienen la misma medida. Como tienen la misma medida, por tanto, podemos concluir que estas dos rectas L y M son paralelas. Entonces, como lo estaba expresando, como los ángulos correspondientes tienen la misma medida, se concluye que la recta L que tenemos aquí es paralela con la recta M. Es decir, entonces, que cuando yo tenga dos rectas, la corta una transversal, y si sus ángulos correspondientes son iguales o miden lo mismo, por tanto, yo puedo concluir que esas dos rectas son paralelas. Muy bien. En el libro aparece lo siguiente. Entonces ya nos generaliza eso que acabamos de decir, pero lo generaliza de una forma y lo generaliza utilizando el recíproco de esa forma, es decir, como lo inverso, ¿no? Entonces veamos acá lo siguiente. Dice, en general se puede decir lo siguiente. Si la recta
N, es decir, la transversal, corta las rectas L y M, así como lo tenemos en esta figura, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Vuelvo a repetir. Si la recta N corta la recta, es decir, la transversal corta las rectas L y M y los ángulos correspondientes tienen la misma medida, concluimos entonces, podemos decir que la recta L es paralela con la recta M. Y vean aquí el esquema. Estamos diciendo que estos dos ángulos correspondientes tienen la misma medida. Estas rayitas de aquí significan que tiene la misma medida. Cuando usted mire esta simbología, estamos diciendo que estos dos ángulos tienen la misma medida, o lo que vamos a ver posteriormente también se llaman congruentes, que tienen la misma medida. Por tanto, vean que al poner estas flechitas, así como lo vimos en la clase pasada, ya sabemos que estas dos rectas van a ser paralelas. Por otro lado, podemos también decir esto como al revés, ¿no? Fíjense bien el recíproco. Para que me lo entiendan usted en casa, es como decirlo al revés. Lo mismo, pero al revés. Fíjense bien. Dice aquí en la otra parte. Si la recta L es paralela con la recta M, lo estoy diciendo al revés, y son cortadas por la recta N, es decir, por la transversal, entonces sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces me lo está diciendo en el sentido inverso. Si ya me aclara el ejercicio que las dos rectas son paralelas, por consecuencia, fíjense bien, por consecuencia sus ángulos correspondientes también van a tener la misma medida. Entonces, como pueden ver, el libro lo plantea de una forma y me lo plantea con el recíproco, es decir, escrito de alguna forma como al revés, ¿de acuerdo? Esto se llama el recíproco de esta propiedad o teorema que tenemos por acá. Bien, veamos el ejemplo 1.4 para terminar este video. Dice, observe la figura de la derecha e indique cuáles de las rectas son paralelas marcando las rectas con una flechita o con dos flechitas. Analicemos la figura. Al analizar la figura, jóvenes, veamos que aquí yo tengo la recta R, aquí tengo la recta la recta S. Vuelvo a repetir, la recta R, la recta S y también tengo la recta M y tengo la recta N. Y tengo una transversal que es esta de aquí, que me está cortando todas esas rectas en un punto. Aquí, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Por tanto, yo puedo determinar que esta recta es la transversal. Ahora bien, ¿qué pueden ver ustedes en la figura? Que evidentemente este ángulo de aquí es igual con este ángulo de acá, ¿cierto? 115 grados. ¿Qué pueden observar? Que si yo analizo estas dos rectas de aquí, la recta R y la recta S, este ángulo de 115 grados es un ángulo externo y este ángulo que tengo acá de 115, de acuerdo a estas dos rectas que tengo acá, también es un ángulo interno. Este es un externo y este es un interno. Están del mismo lado de la transversal, ¿cierto? En la parte izquierda de la transversal. Y como uno es externo y el otro es interno, vean que son ángulos correspondientes. Como son ángulos correspondientes y ya acabamos de ver las propiedades anteriores, me decía a mí que si yo tengo dos ángulos que son correspondientes en dos rectas que son, así como están dispuestas acá cortadas por una transversal, yo puedo concluir que la recta R y la recta S son paralelas. Vean que aquí estoy marcando que estas dos rectas son, por tanto, paralelas. Podemos concluir entonces que la recta R es paralela con la recta S. Ahora, si yo también analizo la recta M con la recta N, vean que estos dos ángulos que tengo acá, uno está exterior y el otro está interior con respecto a estas dos rectas, se darán cuenta que son ángulos correspondientes también. Vean que se encuentran en la parte derecha, uno es externo y el otro es interno, como lo estoy marcando en verde. Por tanto, yo puedo concluir que estas dos rectas M y N también son paralelas. Y para diferenciarlas con las flechitas rojas que tengo aquí para indicar que estas dos rectas son paralelas, estoy marcando que la recta M tiene doble flechita y la recta N tiene doble flechita para indicar que estas dos rectas son paralelas. Por tanto, yo puedo decir que la recta M es paralela con la recta N. Y le dimos respuesta entonces a la pregunta del ejercicio. Como tarea entonces van a hacer un ejercicio igual al anterior, nada más que el esquema que ustedes tienen es este. Me van a determinar entonces qué rectas son paralelas de este esquema.
Les recuerdo siempre que siempre estoy para evacuar sus inquietudes. Usted me puede escribir al WhatsApp y yo pues estoy presto para poder ayudar y colaborar con su aprendizaje. Hasta el próximo video.